con Máximo Santos. Eh, Veo que no hay ninguna duda, así que estaréis deseando empezar. Os dejo, por lo tanto, con Máximo Santos, las empresas Spin-off Moda o Emprendimiento, y espero que os guste mucho, que seguro que sí, que la disfrutéis. ¿Vale? Cualquier cosa, podéis contactar con nosotros. Ahí te dejo, Máximo. Muchas gracias por la introducción. Bueno, ahora van a cargar la No hay de qué. presentación y comenzamos con ello, ¿no? Bueno, vamos a dar unas pinceladas. Tenemos pocos minutos y tampoco nos da para profundizar mucho sobre el tema, ¿no? O sea, la idea es dar pues unas breves nociones, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? De las empresas spin-off. Bueno, pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en la parte de spin-off empresarial, porque hay muchos spin-off ahora mismo por parte de las universidades que se están creando a montones en todo el país, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en las spin-off empresariales, que consiste básicamente en que se crea una nueva empresa dentro de otra empresa que ya está en funcionamiento desde hace un tiempo. Es decir, una empresa que es sólida, que ya tiene una trayectoria de muchos años, decide crear una filial dentro de ese grupo empresarial, la dota de una estructura propia y a partir de ahí, pues esa empresa nueva va creciendo poco a poco hasta que llega un momento en que se separa de la sociedad matriz y comienza a funcionar de una manera completamente autónoma, ¿no? Bueno, esto es una tendencia, esta forma de creación de sociedades que ha venido desarrollándose bastante en los últimos años, tanto a nivel de España como a nivel internacional. Entonces, se trata, en cierta forma, de iniciar nuevos proyectos, pero a la vez incentivamos a los empleados de la empresa a que formen parte de este nuevo proyecto, ¿no? Que es un poco la idea, crear iniciativas nuevas dentro de una empresa ya consolidada. Es decir, aquí la sociedad matriz, la sociedad sólida que lleva muchos años en funcionamiento, lo que hace es actuar como incubadora, ¿no? De nuevos proyectos empresariales. Bueno, entonces, en las primeras etapas, obviamente, esta sociedad spin-off, que está todavía muy verde, muy inmadura, pues está completamente vinculada con la sociedad matriz, ¿no? Es decir, depende total y absolutamente de la sociedad matriz. Hasta que llega un punto en que esa sociedad filial ya comienza a tener una masa crítica, pues de negocio y demás, lo suficientemente sólida para convertirse en algo independiente, una realidad independiente. Entonces, lo normal es que la matriz, la empresa consolidada y esta nueva sociedad que se ha creado, pues tengan modelos de negocio completamente diferentes, estructuras diferentes y que ofrezcan normalmente productos muy diferentes, ¿no? Es decir, no se trata de replicar lo mismo que ya tenía la sociedad matriz, sino se trata de hacer negocios distintos, pero apoyados en el conocimiento y en la innovación que ha ido creando poco a poco esta sociedad matriz. Bueno, ¿qué ventajas tiene este modelo de negocio? Bueno, este modelo de negocio tiene muchas ventajas. El primero es que esta sociedad filial, esta sociedad que se crea, accede a la financiación desde el principio. Es decir, lo más complicado para las empresas que comienzan es tener financiación. Bueno, pues aquí la tienes desde el momento uno. ¿Por qué? Porque esta empresa matriz nos ha ido dando financiación y hace pues, que la empresa pueda despegar sin tener esos problemas que suelen tener las empresas que inician en los momentos iniciales, ¿no? Esta financiación inicial normalmente es la más difícil de conseguir. Bueno, pues aquí ya la tenemos desde el momento uno. Pero no solo tenemos financiación, sino que nuestra sociedad matriz nos da un apoyo técnico y operativo. Es decir, la matriz tiene ya años de funcionamiento, sabe cómo funcionan las cosas, tiene su red de contactos, tiene su tecnología, tiene su departamento jurídico, tiene su departamento informático, tiene su departamento comercial, es decir, tiene una estructura ya consolidada y eso va a servir para apoyar a la nueva empresa. De forma que muchos de los errores que cometen los emprendedores que empiezan a hacer un negocio aquí no se van a cometer. ¿Por qué? Porque ya partimos de una base de conocimiento importante que nos da la sociedad matriz. Además, con este modelo de negocio lo que podemos hacer es que estas sociedades spin-off se pueden incursionar en nuevos nichos de negocio. Es decir, se trata de modelos de negocio o de temas completamente diferentes normalmente a los de la sociedad matriz,
de forma que creamos nuevos proyectos de inversión, pero totalmente separadas de la sociedad matriz. Es decir, tienen que funcionar siempre de manera separada, ¿no? Es decir, tiene sus propias estructuras fiscales, de logísticas, comerciales y de marketing. Obviamente, al principio hay un entrelazamiento fuerte, ¿no?, entre las dos sociedades, entre la matriz y la filial, pero cuando ya la filial despega, bueno, pues hay una completa separación entre ambas. Además, hay una disminución del riesgo empresarial, ¿no? Al final, en una empresa siempre hay riesgo y cada vez que te metes en un proyecto de inversión asumes nuevos riesgos, ¿no? Bueno, pues así, con la creación de esta spin-off, con esta nueva sociedad, pues disminuyes los riesgos. ¿Por qué? Porque estás trasladando esos nuevos riesgos de ese proyecto de inversión a una sociedad concreta, ¿no? No estás formando parte de la matriz. Otra gran ventaja, desde mi punto de vista, es el de la transición progresiva, ¿no? Es decir, no partes desde el inicio, ¿no?, de la nada, sino que poco a poco lo que vas haciendo es aprovecharte de la estructura que tenía la sociedad matriz, de forma que esta empresa no se enfrenta sola al mercado, sino que pues utiliza todo el conocimiento, toda la base de personal de la sociedad matriz y a partir de ahí comienza a despegar. Es decir, la sociedad matriz, la sociedad madre, pues le va dando todo tipo de recursos que necesita, ¿no?, para que se ponga en marcha. Obviamente, esto sirve para aumentar las probabilidades de éxito, ¿no?, porque ya tienes toda una estructura montada. Es decir, tú tienes tus servicios jurídicos, tu departamento de recursos humanos, tu departamento informático, todo este tipo de cosas lo tienes montado porque ya lo tienes de la sociedad matriz que te da este primer impulso, ¿no?, que es realmente lo que cuesta. Obviamente no todos son ventajas, ¿no? También este modelo tiene una serie de desventajas. Una de las desventajas clásicas es que muchas veces los accionistas de esa empresa matriz no ven claro los spin-off, ¿no? Suele haber en ocasiones luchas accionariales, ¿no?, en que hay gente pues, que no entiende, accionistas que no entienden por qué hay que destinar determinados recursos a crear una nueva empresa y, bueno, pues esto puede dar lugar a tensiones, ¿no? Porque habrá gente, habrá accionistas que no visualicen, no vean pues el potencial beneficio que puede tener esta nueva empresa. Otro tema es el precio, ¿no? Muchas veces lanzar este tipo de empresas no es barato, ¿no? Entonces pueden ser inversiones costosas y obviamente pues habrá necesidad, ¿no?, de que la empresa matriz pues tenga un pulmón financiero lo suficientemente amplio como para poder financiar estos proyectos, ¿no?, especialmente si son costosos. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que si son proyectos costosos, no cualquier empresa puede lanzar un proyecto de spin-off, ¿no? Tendrá que tener pues determinado músculo financiero. Y un tercer aspecto que vamos a ir desarrollando más adelante es el tema de los conflictos laborales, ¿no?, y de la angustia que pueden tener ciertos trabajadores. En esto de las spin-off, en el mundo de los trabajadores hay dos vertientes completamente diferenciadas, ¿no? Para unos trabajadores, el pasar de una empresa sólida a ser trasladados a una empresa spin-off de nueva creación puede ser un hándicap terrible, puede ser muy difícil de asumir, porque ellos pueden pensar que, bueno, ya estaba en una empresa consolidada, que funcionaba y demás, ¿por qué voy a tener que entrar en una empresa de nueva creación que al final siempre supone un mayor riesgo que la empresa ya consolidada? Entonces, para estos trabajadores, esto puede significar pues una gran angustia. Sin embargo, para otros, como veremos más adelante, esto también puede significar una oportunidad. ¿Por qué? Porque vas a acceder a una nueva empresa y puedes a lo mejor acceder a puestos de pues, directivos y demás que a lo mejor en la empresa consolidada no podías acometer. Bueno, las spin-off normalmente se hacen por dos motivos. Aunque bueno, hay otras posibilidades, pero básicamente las dos principales que hay ahora mismo son empresas de base tecnológica, es decir, con los conocimientos y la inversión que ha hecho la empresa madre, la empresa originaria de esta spin-off, bueno, pues lo que haces es trasladar todos esos conocimientos a una nueva sociedad y a partir de ahí lanzas productos o servicios, ¿no? Es decir, se trata de aprovechar la tecnología que ya has desarrollado para crear un nuevo modelo de negocio apoyado en esos conocimientos previos, ¿no? Estas serían las empresas spin-off de base tecnológica. Otras empresas spin-off que ahora mismo tienen bastante desarrollo son las que tienen que ver con la base medioambiental, ¿no? Ahora mismo vivimos una revolución con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, pues hay muchas empresas que han desarrollado determinadas tecnologías que pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente y están creando estas spin-off, ¿no?, para pues nuevos modelos de negocio, ¿no?
por ejemplo, turbinas eólicas o nuevas formas de energía, pues de biogás, biocombustible y demás, pues hay bastantes ejemplos, ¿no?, de spin-off que se han creado de empresas energéticas, pues que se han centrado en estos proyectos de inversión que ya tenían, ¿no? Es decir, lo que se trata con las spin-off es utilizar una tecnología muy desarrollada en la que ya se ha venido invirtiendo por parte de la matriz durante mucho tiempo y que pues sirve para implementar este nuevo modelo de negocio, ¿no? Como decía antes, este modelo, aparte de utilizarse mucho en las empresas, se utiliza mucho en las universidades, ¿no? Hoy en día, prácticamente todas las universidades españolas de cierto tamaño tienen estos proyectos de spin-off. ¿Por qué? Porque las universidades lo que tienen es a gente investigadora y tienen unos conocimientos muy elevados. Bueno, pues si tú puedes juntar todos esos saberes de esas personas y crear una empresa multidisciplinar, la puedes separar de lo que es la misma universidad, crear una empresa independiente, pero dependiente de la universidad en un principio, y lanzar pues una nueva tecnología, un nuevo producto y demás. Ya digo que hay muchísimos ejemplos de universidades que están haciendo esto ahora mismo. Pero bueno, nosotros hoy aquí lo que nos vamos a centrar básicamente es en el mundo de la empresa. Bueno, ¿qué primeras conclusiones podemos establecer de todo lo que hemos visto? Bueno, las spin-off lo que nos sirven es para que la empresa madre siga haciendo su modelo de negocio y siga creciendo en lo que venía haciendo anteriormente, pero puede dedicar parte de los recursos que venía haciendo, vamos, desarrollando hasta ese momento, en crear un nuevo proyecto de inversión de forma que pueda funcionar esto de forma independiente, ¿no? Es decir, en un principio, la sociedad filial, la sociedad extendida, pues sigue siendo propiedad al 100% de la empresa matriz. Es decir, la empresa matriz sigue con lo que venía haciendo y la nueva empresa desarrolla ese modelo de negocio apoyado, ¿no?, en el conocimiento y en el personal que tenía la sociedad matriz. Luego pondremos un ejemplo y lo veremos todo bastante más claro, ¿no? Bueno, como decía antes, el tema de los recursos humanos es uno de los más problemáticos, ¿no?, cuando se crean en las spin-off, ¿no? Porque por una parte tenemos a gente que se va a ver muy angustiada por pasar de una empresa sólida en la que llevan trabajando muchos años a una empresa de nueva creación y con un futuro incierto, pero a la vez, como decía antes, puede ser la oportunidad. Sobre todo puede ser una oportunidad para gente joven que tenga mucho potencial y que se le puede poner al frente de nuevos proyectos y de forma que pueden ser pues directores y demás de empresas que si en el futuro crecen, bueno, pues van a poder desarrollarse mucho más que si siguen perteneciendo a la empresa originaria. Bueno, es importante aquí que cuando creamos esta spin-off estamos, entre otras cosas, dedicando parte del personal de la sociedad matriz a hacer pues todas las labores de esta nueva sociedad que se está creando, ¿no? Pero cuando hacemos esto lo tenemos que hacer con lógica, es decir, no podemos desplazar el personal a lo loco, sino que hay que hacer un planning bien preparado, ¿no?, para no perjudicar las competencias nucleares de la empresa. Es decir, cuando tú compartes personal entre la sociedad matriz y esta nueva sociedad, que es lo que suele ocurrir en las primeras fases, pues hay que definir bien cuántas horas nos dedicamos a cada cosa, qué hacemos en cada empresa, de forma que todas las necesidades de la empresa originaria estén bien cubiertas y al mismo tiempo las de la nueva empresa también, ¿no? Es decir, es importante, pues a lo mejor, contratar personal de refuerzo para que mientras estos trabajadores están compaginando su trabajo en las dos empresas, pues la cosa pues, siga funcionando, ¿no? Lo que hay que evitar siempre, que ocurre en muchos casos, es sobrecargar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que las empresas hacen es que tú sigues haciendo lo que ya hacías antes y además dedicas unas cuantas horas para las nuevas tareas que tienes en poner en marcha esta nueva empresa. Bueno, pues esto hay que evitarlo porque al final puede ser un problema, ¿no? Los trabajadores se cansan, ponen menos interés y ya digo, esto hay que tenerlo muy bien medido, ¿no? No decir, bueno, pues vas a dedicar 7, 8 horas más a la semana en la nueva empresa, pero sigues trabajando 40 horas en lo que ya venías haciendo. Esto a largo plazo pues genera muchos problemas en las empresas, ¿no? Bueno, luego por otro lado, las spin-offs son una forma de materializar todas las inversiones en inversión y desarrollo que han venido haciendo las empresas matrices, ¿no? Han venido haciendo determinadas inversiones
esas inversiones a lo mejor dan resultados que se alejan un poco del negocio que tradicionalmente venían haciendo, por lo tanto tiene todo el sentido, ¿no?, que se pongan en marcha nuevos proyectos. Es decir, lo que se trata es de comercializar toda esta tecnología que hemos venido creando de una forma completamente independiente para que así, bueno, puedas tener un nuevo negocio que sea floreciente y que dé beneficios a la empresa matriz, ¿no? Es decir, la nueva empresa va a dotar a la empresa originaria de más flexibilidad y va a permitir, pues, que el proyecto se pueda coordinar muchísimo mejor. Bueno, aquí el tema legal es muy importante. Entonces, si por lo que sea la empresa no dispone de los conocimientos legales suficientes para hacer todo este proceso de transición, pues obviamente tendrá que contar, pues, con abogados, ¿no?, ya sean externos o empresas consultoras que se encarguen de todo esto. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es transmitiendo tecnología, es decir, transmitimos determinadas licencias, determinados derechos de propiedad industrial, determinadas cosas que pertenecen a una sociedad y que pasan a otra sociedad, ¿no? Entonces, todo eso hay que hacerlo de manera correcta, ¿no? Habrá que definir claramente qué tecnología pertenece a una sociedad, qué tecnología pertenece a otra, cómo se reparten los beneficios, cómo funcionan las cosas, cómo se reparten las licencias en el caso de que sean compartidas, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que quedar muy bien documentado. Entonces, ya digo, si la empresa no está acostumbrada en su departamento de servicios jurídicos, pues, a hacer los contratos que sustenten toda esta operativa de forma eficaz, pues lo que tendrá que hacer obviamente es contratar asesores externos que se encargan pues de este tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a diferenciar el concepto de las spin-off con las startups, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiende a confundir las startups con las spin-offs, ¿no? Y son conceptos completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver exactamente, pues, qué son las startups y en qué se diferencian de las spin-off que acabamos de ver, ¿no? Las startups son empresas de nueva creación, empresas que surgen en el mercado de forma innovadora, de forma directa, apoyadas por una base tecnológica, pero que al contrario que las spin-off no tienen el apoyo de una empresa matriz. Es decir, es el típico emprendedor pues que decide poner un proyecto en marcha, que tiene una serie de conocimientos, que tira para adelante y empieza pues desde cero un nuevo proyecto. No tiene una empresa sólida en funcionamiento por detrás que le va a dar recursos ya financieros, de conocimiento, de personal, etcétera, ¿no? Como es lo que acabamos de ver con anterioridad. Bueno, entonces, en las startups lo que sucede es que estos emprendedores de los que hemos hablado acceden al mercado con una idea de negocio pues, que tienen planteada. No sé, por ejemplo, pues una aplicación para la gestión del reparto de comida, ¿no? Esto puede ser un caso de startup, ¿no? Entonces, suelen entrar en el mercado pues, ofreciendo una oferta de productos y de servicios pues, originales, novedosos y demás. Normalmente, las startups obviamente suponen unos niveles de riesgo y de inversión superiores a los de las spin-off, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos comentado anteriormente. En las spin-off tú tienes un apoyo de una sociedad que ya funciona, esto significa que ya tienes a personal experimentado, que ya tienes conocimientos, que ya tienes tu red de contactos, que tienes tu departamento jurídico, tienes una estructura ya montada que va a dar apoyo a la nueva sociedad. Mientras que en una startup, pues normalmente lo que hay es un grupo de jóvenes o un joven emprendedor que se lanza al mercado directamente, ¿no? A lanzar un nuevo proyecto y a tener una idea disruptiva, ¿no? Por lo tanto, el nivel de riesgo aquí pues, es mucho mayor. No cuentas en principio con el apoyo de nadie. Sin embargo, bueno, pues lo que se ha visto en la realidad es que cuando tú lanzas una startup, si no tienes ningún apoyo externo de ningún tipo, lo que va a ocurrir es que muchas startups no lleguen incluso ni a nacer. Y si nacen, pues van a desaparecer en muy, muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque les faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso aparece un nuevo concepto que es el de las incubadoras de startups, ¿no? Antes hemos visto que la empresa matriz en las sociedades spin-off eran las incubadoras de estas nuevas sociedades. Bueno, pues aquí vamos a hablar de las incubadoras de startups, que son otra cosa completamente diferente, ¿no?
Estas incubadoras de startups lo que son entidades que ofrecen un montón de servicios a estas startups. En primer lugar, ofrecen orientación, ofrecen formación y ofrecen todo tipo de recursos para materializar el proyecto, ¿no? Es decir, lo que hacen es ofrecer ayudas a todos estos emprendedores para que desarrollen las ideas de negocio. Muchas veces, por ejemplo, los ingenieros, como comentaba antes, a modo de ejemplo, pues quieren lanzar una aplicación para gestionar lo que sea. Bueno, pues a lo mejor son muy buenos diseñando la aplicación, pero les faltan conocimientos financieros, les faltan conocimientos legales, les falta saber qué papeles tienen que hacer para acceder al mercado. Por ejemplo, no conocen todos los trámites burocráticos, administrativos que tienen que hacer para poner en marcha su idea, desconocen cómo funcionan todo lo que tiene que ver con los impuestos, desconocen, por ejemplo, cómo buscar financiación, cómo preparar las presentaciones, todo este tipo de cosas, sino que son muy buenos en el proyecto en sí, pero todo esto les falta, ¿no? Por eso surge la idea de las incubadoras, ¿no? Las incubadoras que no son otra cosa más que entidades que apoyan y asesoran pues, a todas estas iniciativas, a todas estas startups, para que puedan salir al mercado, ¿no? Es decir, dan un apoyo que es crucial. ¿Para qué? Para que muchas de estas startups que están surgiendo pues no se queden por el camino, ¿no? Porque si no, pues la tasa de fracaso sería muy importante. Y no caerían porque el proyecto no fuera bueno, sino porque les faltaba formación, asesoramiento o saber cómo insertarse, cómo insertar su proyecto en la realidad económica del país en el que está, ¿no? Por eso aparecen estas instituciones, ¿no? Las incubadoras, que ofrecen, ya digo, servicios y recursos para que ayuden a estos emprendedores que tienen ideas brillantes para que puedan desarrollar su proyecto y que éste pues, pueda triunfar, ¿no? Bueno, ¿qué ofrecen las incubadoras? Bueno, las incubadoras, en primer lugar, ofrecen infraestructuras, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de recursos materiales y de espacios de trabajo para que puedan desarrollar su actividad empresarial. Por ejemplo, una de las cosas que tienen es que te dan despachos, suelen tener espacios de coworking para que tú, por ejemplo, puedas en esos espacios pues, organizar reuniones. Entonces, son despachos con cámaras, con aparatos de todo tipo digitales, pantallas gigantes y etcétera, y tú puedes hacer, por ejemplo, presentaciones a inversores, a clientes, a todo tipo de cosas, ¿no? Estos espacios materiales que muchas veces pues, no es fácil acceder a ellos. Otra cosa que ofrecen, que es muy interesante, es la formación, es decir, ofrecen cursos, ofrecen tutorías especializadas para que estos emprendedores que entran en el mercado laboral, en el mercado empresarial, puedan desarrollar todas estas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, esta formación normalmente pues, suele ser hecha por gente que tiene mucha experiencia en el mundo empresarial, por ejemplo, pues gente que ya está prejubilada en banca, que ha trabajado pues muchísimos años en el mundo de las empresas, en el mundo de la financiación y que, bueno, pues en un momento dado de su vida quiere transmitir todo ese conocimiento a los nuevos emprendedores, ¿no? Aquí aparecen las figuras, pues, de los mentores, gente que ya, pues, ha montado otras empresas anteriores y quiere ayudar a los nuevos empresarios, a los nuevos emprendedores a que desarrollen su negocio, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Pues no, esta formación ya digo que es muy interesante porque a estos emprendedores de startup, pues muchas veces les faltan muchos conocimientos para que todo esto se ponga en marcha. Bueno, también ofrecen orientación, ¿no? Es decir, la orientación es que va a ayudar a estos emprendedores a que puedan definir los objetivos del proyecto. Es decir, te ayudan a ver, por ejemplo, la viabilidad, a conseguir socios, inversores, a elaborar un plan de negocio, a ver qué estrategia de marketing es la mejor, a analizar el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues te ayudan a hacer las presentaciones que posteriormente vas a tener que presentar, por ejemplo, a los bancos, ¿no? Bueno, pues ellos te ayudan cómo enfocarlo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te ayudan a calcular el VAN, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, ¿no? Para que tú presentes esos proyectos a los bancos y vean pues que son proyectos viables. Y para ello, pues obviamente habrá que proporcionar en esas presentaciones unos números sólidos, ¿no? Y esto, pues obviamente te tiene que ayudar profesionales y gente que sepa de esto, porque al final un emprendedor que monta una startup, por definición, no puede saber de todo. Habrá cosas que sepa y habrá cosas que no. Por eso necesita la orientación y el apoyo de este tipo de instituciones, como pueden ser las incubadoras, ¿no? Bueno,
Entonces, estas incubadoras, ya digo, lo que tienden es a favorecer que aparezcan nuevas empresas, a impulsar la innovación, porque al final, como decía antes, estas startups lo que buscan es promover la innovación porque son modelos disruptivos, originales, apoyados normalmente en la tecnología, y además intentan promover el emprendimiento, ¿no? Y que muchas de estas empresas no se queden por el camino, por lo menos no se queden en las primeras fases del proyecto, ¿no? Que son las más complicadas, ¿no? Es decir, muchas veces hay ideas que son geniales, pero les faltan conocimientos básicos a los que las emprenden. Bueno, pues todo esto lo que intenta es evitarlo. ¿Quién forma estas incubadoras de startups? Bueno, pues la verdad es que hay un ecosistema ahora mismo de incubadoras bastante grande en España, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho interés por parte de muchas instituciones para potenciar que cada vez haya más startups que se incorporen al mercado, ¿no? Entonces hay muchas instituciones privadas, ¿no? Por ejemplo, el dueño de Mercadona tiene una incubadora de startup que es bastante conocida. Hay muchas universidades también que tienen incubadoras de startups, incluso hay entidades públicas, ¿no? que ayudan. Al final también los poderes públicos están muy interesados en que este tipo de negocios se promuevan porque significa trabajo, empleo, nueva tecnología, nuevos desarrollos, emprendimiento, o sea, las ventajas son muchas. Por lo tanto, hay mucho interés por muchos sectores de la sociedad en potenciar estas incubadoras, ya digo, para que muchas empresas no se queden por el camino. Bueno, obviamente no todas las incubadoras son iguales, ¿no? Hay incubadoras de diferente tipo, pero más o menos las podemos clasificar en dos grandes categorías, que son las incubadoras generalistas, que son aquellas pues, que dan soporte y apoyo a cualquier sector empresarial, no hacen distinción en actividad, sino que lo que van a hacer es enfocarse pues, en las ideas, ¿no? Apoyan cualquier cosa, básicamente. Mientras que luego hay otras que son más especializadas, es decir, lo que buscan es dar apoyo a sectores concretos, ¿no? Y se restringen únicamente a ese ámbito de actuación. Hay algunas, por ejemplo, que están muy enfocadas en la tecnología, y otras que están muy enfocadas en el medio ambiente, hay otras que están muy enfocadas en el sector servicios, en servicios sociales, bueno, pues hay incubadoras de todo tipo. Si somos emprendedores y queremos poner un negocio, ¿dónde dirigirnos? Bueno, en principio lo más lógico es irte a incubadoras especializadas, ¿no? Pero obviamente si vemos que no nos atienden, no nos ayudan o que no hay una incubadora especializada que en realidad esté preparada para dar respuesta a lo que necesitamos, pues entonces tendremos que ir a las generalistas, ¿no? Las generalistas, pues al final son una especie de cajón desastre que viene a recoger todo lo que en teoría las especializadas no recogen por motivos de toda índole, ¿no? Bueno, eh, obviamente para beneficiarse de todas estas ayudas que dan las incubadoras, que son las que hemos visto, los emprendedores lo que tienen que hacer es presentar las ideas de negocio a estas incubadoras. Entonces, normalmente a lo largo del año, pues se hacen diversas convocatorias en las cuales, pues estas incubadoras, pues se abren nuevos proyectos. Suele haber, pues, 3 o 4 convocatorias anuales, dependiendo un poco de la incubadora. En algunas hay una al año, o en otras hay dos, en otras hay a lo mejor una cada 2 meses, depende un poco de lo que estemos viendo, ¿no? Pero hacen varias rondas, varias convocatorias a lo largo del año. Entonces el emprendedor se presenta ahí y es seleccionado o no por esta incubadora para poder desarrollar el proceso, ¿no? Ya digo, estas incubadoras lo que nos ayudan es a dar el empujón inicial, ¿no? En esta etapa presemilla, ¿no? A empujarnos y que el proyecto que queremos llevar a cabo pues eche a andar y que en principio no sucumba a las primeras de cambio, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Entonces, bueno, una vez que los emprendedores han presentado en estas rondas, que ya digo que se convocan varias veces al año en las incubadoras, pues sus proyectos, obviamente las incubadoras lo que hacen es seleccionarlas, ¿no? Ven cuántos recursos cuentan, con cuántos recursos cuentan, ven cuántos proyectos tienen y lo que hacen es escoger los mejores dentro de las capacidades que tienen, ¿no? Hay veces que se presentan muchísimos proyectos. He visto casos que se presentan a lo mejor 80 o 90 proyectos y en realidad pues, la incubadora solo tiene capacidad para dar soporte a 5 o 6, por lo tanto muchas se quedan fuera. Pero es verdad que hay otras veces que, bueno, se presentan relativamente pocos proyectos y prácticamente acogen a todas, ¿no? Bueno, esto depende mucho, ¿no? de la oferta y la demanda. Pero bueno, en principio hay muchas que se quedan fuera, ¿no? Y para ello,
pues obviamente estas incubadoras lo que hacen es estudiar y analizar las diferentes propuestas y aquellas que mejor les encajan con sus conocimientos y que creen que tienen más posibilidad de desarrollo, pues obviamente serán las que seleccionarán y las que darán apoyo, ¿no? Entonces, una vez que han sido seleccionadas, bueno, pues lo que vamos a hacer como incubadora es lo que se llama preincubación, ¿no? Es decir, nos van a dar soporte para que esa idea, ese proyecto de negocio comience a andar, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a hacer en esta etapa? Bueno, lo primero, analizar el mercado, ¿no? Ver si esa idea que tenemos en realidad tiene venta o no tiene venta. Esto es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque muchos proyectos de inversión, muchos proyectos de startup que se presentan pueden ser muy interesantes, pero a lo mejor no tienen ningún mercado, ¿no? O sea, pueden ser interesantes para el que los presenta, pero en realidad no se puede vender a nadie o casi nadie, ¿no? Por eso este análisis de mercado es tan importante. Y luego es importante hacer un plan de negocio, es decir, qué fases tenemos que hacer para desarrollar el negocio, qué inversión necesitamos, qué pasos tenemos que hacer, etcétera. Esto es lo que se llama el plan de acción, ¿no? Y por eso, bueno, pues la incubadora cuenta con una serie de profesionales que lo que hacen es asesorar y orientar a estos emprendedores para que ese negocio empiece a funcionar y empiece a desplegar pues lo que quiere conseguir, ¿no? En una segunda fase ya tenemos lo que es la incubación, ¿no? Es decir, ya hemos definido el proyecto, ya hemos visto que tiene una base potencial de clientes fuera, hemos puesto el plan de negocio. Bueno, pues esto hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y aquí empezamos a desarrollar un cronograma con las distintas tareas que tenemos que llevar a cabo para que ese proyecto pues funcione, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues aquí, igual que la fase anterior, va a haber unos expertos, va a haber unos asesores que van a ver cómo va el proyecto y van a dar pues apoyo al emprendedor para que ese proyecto se ponga en marcha y ya se desarrolle, ¿no? Obviamente luego viene la tercera parte que es la posincubación, es decir, estamos en modelos normalmente de negocio disruptivos que están asesorados por expertos, pero estos expertos pues se pueden equivocar, ¿no? Normalmente estamos hablando de cosas nuevas y a lo mejor lo que se había pensado que era interesante en una primera etapa, pues luego deja de serlo, ¿no? Por lo tanto, lo que habrá que hacer en esta fase de postincubación es ver que lo que hemos diseñado funciona, ver qué posibilidades existen de crecimiento a largo plazo o no, y si vemos que hay cosas que no funcionan, lo que habrá que hacer es cambiarlos, ¿no? Habrá que desarrollar una nueva estrategia de negocio y enfocarlo a lo mejor en algunas cosas, en algunas cosas de forma diferente. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar, ¿no? Hay cosas pues, que a lo mejor pensábamos que podían funcionar de determinada manera, pero luego cuando las implementamos, pues vemos que no funcionan, ¿no? Entonces, normalmente en esta fase de posincubación lo que se viene a hacer son una serie de pequeños ajustes que cambien todo el proyecto que habíamos venido desarrollando anteriormente. Por lo menos, ya digo, una parte de él. Otro concepto interesante aquí en las startups es el de las aceleradoras, ¿no? Las aceleradoras, que también están desarrollándose mucho ahora mismo en España, eh, pues son entidades que lo que hacen es potenciar el crecimiento de estas empresas. Se me acaba de ir la presentación. Ah, perdón, ya ha vuelto. Bueno, estamos en las aceleradoras, ¿no? Las aceleradoras, bueno, pues son entidades, ya digo, que potencian el crecimiento, es decir, las empresas startup ya han comenzado a arrancar, pero ahora hay que darlas un empujón, ¿no? Un empujón para que ya se desarrollen y crezcan, ya sea un negocio, pues, mucho más grande, ¿no? Entonces, esto se hace a través de las aceleradoras, ¿no? Aceleradoras que, ya digo, el proceso ya ha arrancado y nos dan, pues, un fuerte empujón para que esto ya, pues, sea un éxito, ¿no? Entonces, obviamente aquí, pues igual que la fase de las incubadoras, va a haber una serie de mentores, va a haber una serie de innovadores, de financiadores, de emprendedores y demás, que nos van a ayudar a desarrollar este proyecto que ya ha arrancado para crecer más rápidamente, ¿no? Muchas veces los proyectos de startup van funcionando, pero lo hacen muy lentamente, tienen tasas de crecimiento muy pequeñas, ¿no? Entonces, lo que se hace con estas aceleradoras es darles un empujón fuerte para que el crecimiento, que a lo mejor era de un 4, un 5 o 6%, pues pasa a ser del 15 o 20 o el 30%, ¿no? Para eso están estas figuras de las aceleradoras. Bueno, entonces, obviamente, las incubadoras y las aceleradoras pues comparten muchas características, ¿no? En los dos casos, pues tenemos mentores, tenemos gente que conoce los negocios, inversores y demás, ¿no?
pero la diferencia entre las incubadoras y las aceleradoras es que las incubadoras sobre todo inciden en la parte inicial del proyecto, ¿no? En la puesta en marcha del proyecto, es decir, en que las empresas no se queden en esta primera etapa. Mientras que las aceleradoras lo que hacen es que una vez que el negocio ya ha arrancado, darle ese empujón para que pues consigan una rentabilidad a medio y largo plazo, ¿no? De forma, bueno, pues que el negocio sea importante. Y aquí, bueno, pues las aceleradoras, igual que las incubadoras, están organizadas, ¿no? Más o menos por las mismas entidades. Hay universidades, hay entidades públicas, hay entidades privadas que han desarrollado pues, a lo largo del país todas estas aceleradoras para impulsar todo este crecimiento de las startups, ¿no? Porque ya digo que al final que estas startups se desarrollen y se conviertan en empresas importantes es algo que nos viene bien a todos, ¿no? Porque es más empleo, más innovación, más desarrollo y demás para todo el país. Bueno, y ya para concluir, vamos a poner un ejemplo de empresa spin-off, ¿no? Que se suele poner casi siempre, ¿no? Porque es una empresa, un caso de bastante éxito, ¿no? Y vamos a hablar de la empresa Amadeus, que supongo que muchos de vosotros habréis oído, ¿no? Hablar de ella. Bueno, esta empresa Amadeus fue fundada en 1987, es decir, ya es una empresa que tiene un gran recorrido. Y lo curioso de esta spin-off es que no fue fruto de una escisión de una compañía, sino que fue fruto de una escisión de 4 compañías aéreas diferentes, que en principio eran competidoras. Estas compañías eran, por un lado, Iberia, por otro lado, Air France, por otro lado, Lufthansa y por otro lado, la sueca SAS. Entonces, estas 4 compañías crearon esta nueva sociedad, Amadeus, pusieron dinero, que fueron unos 300 millones de dólares, y pusieron cada una pues, un determinado número de personas para poner en marcha el proyecto. ¿Qué es lo que pretendían hacer cuando se puso en marcha? Bueno, pues lo que querían es hacer un sistema de reservas de avión, pero con carácter mundial, ¿no? Entonces pensaban que si todas estas empresas se coaligaban, creaban una empresa nueva con los conocimientos y el dinero que podían aportar entre todas ellas, pues este proyecto podía beneficiar a estas 4 compañías y en general a todo el sector aéreo en general. Esto fue el inicio, ¿no? Este sistema de reservas de avión de carácter mundial. Posteriormente, Amadeus ha ido ampliando sus actividades, ¿no? Y hoy en día hace muchísimas más cosas. Por ejemplo, a través del sistema Amadeus, tú puedes hacer reservas de hotel, puedes hacer reservas de cruceros, puedes hacer reservas de vehículos de alquiler. Y ahora mismo, por ejemplo, están muy metidos en temas de pagos electrónicos, ¿no? Que es, bueno, pues darle una vuelta más a todo lo que ya tenían desarrollado, ¿no? Al final es una empresa muy tecnológica que, apoyado en todo eso, pues va expandiendo su campo de acción, ¿no? Bueno, si nosotros nos fijamos, ¿no? En lo que vale hoy en día Amadeus, la cotización, he cogido el valor del 31 de diciembre del 2023, porque bueno, al final estas empresas que cotizan en bolsa pues cambian constantemente su valoración, pero bueno, yo creo que nos da bastante buena idea de lo que estamos hablando. Amadeus valía hace muy poquito tiempo 25.000 millones de euros. Y es curioso porque Amadeus, que es una spin-off, como hemos visto, de estas 4 compañías aéreas, vale hoy más que estas 4 compañías aéreas juntas, ¿no? Y aquí es la parte interesante, ¿no? De hecho, en realidad no es que valga más que estas 4 compañías aéreas juntas, sino que además estas compañías aéreas se han ido fusionando a lo largo de los años con otras compañías aéreas. Es decir, por ejemplo, Iberia, que fue una de las fundadoras de Amadeus, en realidad hoy ya no es Iberia, sino es IAG, que está formada por Iberia, British Airways, Aer Lingus, Vueling y Level, ¿no? Bueno, pues al final ha habido que meter muchas más compañías para que nos dé una valoración pues que es menos de la mitad que lo que vale Amadeus, ¿no? Con Air France pasa lo mismo. Air France, que fue una de las fundadoras, hoy ya no es Air France, sino que además es Air France KLM, ¿no? Entonces, si vemos las valoraciones, ¿no? De estas compañías aéreas con lo que vale este spin-off de Amadeus, bueno, pues la diferencia es brutal, ¿no? Bueno, ya para finalizar, vamos a ver qué magnitudes importantes puede tener Amadeus, ¿no? Empleados, unos 17.000 en el mundo, es decir, es una empresa muy, muy grande.
que además tiene un volumen de beneficios pues relativamente interesante, ¿no? 600, casi unos 665 millones de euros. Es interesante que esta empresa, en un momento dado, sale a bolsa porque sus accionistas, ¿no? Estas cuatro compañías aéreas que fueron las que las constituyeron, bueno, pues decidieron rentabilizar esta inversión que habían hecho y poner en valor este spin-off, ¿no? Entonces, esta empresa sale a bolsa a 11 euros y pues ahora mismo, a día de hoy, que lo acabo de ver antes de empezar la sesión, está a 58 euros, ¿no? Aquí, bueno, ha llegado incluso a valer 70 euros. Es decir, estamos hablando de valoraciones muy interesantes y en realidad pues ha sido un negocio muy rentable porque pasar de los 11 euros en los que salió a bolsa a pues, los 58 que vale hoy con todos los dividendos que ha repartido pues a lo largo de estos años pues nos da un negocio muy interesante. ¿Por qué Amadeus vale hoy mucho más que las compañías aéreas que lo fundaron? Pues por una razón fundamental, ¿no? Y es que Amadeus es un negocio tecnológico, es decir, la tecnología hoy en día está muy premiada, Amadeus es un negocio tecnológico muy innovador y esto hace, bueno, pues que los inversores les interese este tipo de negocios mucho más que las compañías aéreas que por lo general pues tienen unos márgenes muy bajos, ¿no? Todo esto de la competencia low cost y demás, pues ha abaratado mucho los vuelos y los márgenes que se tiene por cada billete de avión pues son muy pequeños, mientras que las posibilidades de crecimiento que tiene una empresa como Amadeus apoyada en esta tecnología son inmensos. Y más viendo que pueden aprovechar todos esos conocimientos que tienen en meterse en nuevos negocios, como puede ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los pagos, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Tenemos unos minutos. ¿Ha quedado claro? A ver, pregunta. ¿Los beneficios que tiene una empresa spin-off al cabo de los años, cómo se reparten? Bueno, esto depende. Muchas veces las empresas spin-off, una vez que se han desgajado, ¿no? de las empresas matrices, lo que hacen es utilizar esos beneficios como autofinanciación, ¿no? Para despegar en esos años siguientes en los que son independientes. Normalmente, aunque son empresas independientes, al principio los accionistas son la empresa matriz, es decir, lo normal es que si hay dividendos, ya digo, no se utiliza ese dinero para hacer autofinanciación, pues se repartan en la matriz. O se puede hacer una fórmula mitad y mitad, por ejemplo, mitad para la matriz, mitad para reinvertir. Y luego, bueno, pues existe la posibilidad, como hemos visto en el caso de Amadeus, pues que salga a bolsa y que al principio se coloque una parte del capital en bolsa, luego se vaya incrementando el número de acciones en circulación hasta que llegue un punto pues que el 100% ya sea una empresa privada y pues los beneficios se repartirán como cualquier empresa privada totalmente independiente de la principal, ¿no? Aquí, obviamente, el beneficio que van a tener las empresas matrices es que al vender estas acciones en bolsa, por ejemplo, en el caso de Amadeus, pues van a tener un beneficio importante porque el precio que les van a dar los nuevos accionistas pues va a ser bastante mayor normalmente que lo que ellos han invertido para poner en marcha el negocio, ¿no? Bueno, el tema fiscal es una cosa que evidentemente hay que verlo, ¿no? Y hay que verlo con detenimiento, ¿no? Porque en la parte fiscal también están las subvenciones, ¿no? Y las subvenciones muchas veces, pues por ejemplo, hemos hablado de spin-off tecnológicas, de base tecnológica, pero yo digo que, por ejemplo, puede haber spin-off de base medioambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos programas de la Unión Europea, de los fondos Next Generation y demás, bueno, pues tú te puedes acoger a ese tipo de ayudas, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hay que verlo, ¿no? Antes comentaba en la presentación que la parte legal es importante, ¿no? Para hacer toda esa transferencia de licencias, de conocimientos y tal, de manera ordenada. Y obviamente una de las razones por las que todas estas cosas se ponen en marcha, todo esto del spin-off, aparte de la lógica empresarial pura y dura, que es lo que hemos visto hasta ahora, es el tema fiscal, ¿no? Entonces habrá que ver en el país concreto las ayudas que hay, el tratamiento fiscal que tiene, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces las empresas es por la fiscalidad y por las subvenciones por las que deciden poner en marcha este tipo de proyectos, ¿no? Habría que ver el caso en concreto.
pero vamos, suele haber ayudas. Ya digo que dependiendo un poco de lo que sea, si es de tema medioambiental, ahora, por ejemplo, hay muchísimas ayudas y de hecho hay muchas empresas que lanzan nuevos proyectos medioambientales porque las subvenciones son tan importantes, pues que en realidad les ponen en marcha el negocio, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? La explicación al final. eh, no teníamos más que 3 cuartos de hora, ¿no? para desarrollar toda la idea y tampoco daba tiempo a profundizar mucho, ¿no? Pero yo creo que la idea más o menos de lo que es un spin-off y la diferencia con una startup y las incubadoras y las aceleradoras es un poco lo que he intentado transmitiros, ¿no? Que tengáis claros todos esos conceptos, porque muchas veces pues se tiende, ¿no? a confundir pues las cosas, ¿no? Y la gente habla pues de cosas que una spin-off es igual que una startup y no es exactamente lo mismo, aunque es verdad que hay muchas cosas en las que coinciden. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Hay empresas internacionales y ya creadas. A ver, por ejemplo, en el caso de Amadeus que hemos visto, Amadeus es una spin-off internacional desde el principio, ¿no? O sea, iba a reservas mundiales, es decir, no tienes por qué hacer una spin-off metida en el mercado nacional puramente, ¿no? Tú la puedes lanzar al mercado internacional. De hecho, muchas veces las spin-off las lanzas precisamente por eso, porque tú tienes una empresa matriz que está muy enfocada en su país de origen y quiere lanzar un proyecto tecnológico a nivel europeo o mundial, ¿no? Bueno, pues para eso creas una spin-off, ¿no? Para lanzarlas de forma internacional, ¿no? Y ya digo, las universidades, por ejemplo, ahora mismo son un semillero muy interesante de spin-off. Prácticamente, o sea, en casi todas las universidades grandes, bueno, pues como hay mucha gente, investigadores y demás, que han ido desarrollando una tecnología y unos conocimientos, pues están creando estas sociedades spin-off para esas ideas, desarrollarlas y lanzarlas al mercado, ¿no? A ver, las pérdidas. Obviamente, todo esto suelen tener inicialmente una spin-off. No se refleja en el balance de la empresa matriz. A ver, tú cuando creas la spin-off, lo creas en realidad para tener otra entidad con una personalidad jurídica diferente, ¿no? Es decir, tú sigues siendo el accionista, pero lo que haces es quitarte un poco todos esos riesgos y metiéndolos en otro cajón, llamémosle así, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la idea, ¿no? Limitar los riesgos. Al final, cuando tú creas una sociedad, limitas los riesgos, porque si tú eso lo tuvieras dentro de tu propia sociedad, pues te estarías comiendo en todo el riesgo. Al separarlo, bueno, pues es así. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es que tú haces esta spin-off, creas la sociedad, le das el capital mínimo y luego, pues a medida que vas teniendo pérdidas en las primeras fases, vas haciendo ampliaciones de capital de manera que vas cubriendo las pérdidas que vas teniendo hasta que llega a un punto, ¿no? Que ya dejas de tener pérdidas, ganas dinero, la empresa es madura y entonces ya te separas definitivamente, ¿no? Eso es un poco la idea que hay en este tipo de empresas. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta más porque ya hemos llegado a las 7:30. La mayoría de las veces recupera la inversión. Bueno, vamos a ver, esto habría que verlo. En general, las spin-off diría que sí, que no es que recuperes el dinero, sino que ganas bastante dinero, ¿no? Porque, ya digo, tienes unos conocimientos, tienes un músculo financiero, si tú te lanzas al mercado como empresa con un spin-off es porque sabes que hay, bueno, pues una base de clientes y demás que van a ser receptivas, ¿no? Entonces, en general sí que no solo recuperas, sino que ganas bastante dinero, aunque obviamente hay casos que fracasan, ¿no? Porque un proyecto de inversión siempre hay un riesgo, ¿no? Y eso es así. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que haya resultado interesante, que os haya aclarado un poco las ideas y que por lo menos pues esto sirva como una pincelada. Y si alguno de vosotros pues quiere ser emprendedor, bueno, pues que vea que existen diferentes posibilidades, ¿no? Para poder